Mi hijo tenía turno en el hospital, así que me pidió que fuera a pasar la Navidad con su esposa. Cuando llegué a la casa de mi hijo, la vi muy contenta, celebrando con sus padres y con otro hombre. Le tomé una foto y se la envié a mi hijo. 5 minutos después, los vi salir de la casa, completamente asustados. Aquella Nochevieja la convertimos en la más inolvidable de sus vidas. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Conduje lentamente por las calles de Ciudad de México, en una noche de diciembre. El frío cortante de la víspera de Navidad se colaba incluso a través del abrigo grueso, pero por dentro me sentía extrañamente cálida. En el asiento del copiloto, la caja de tamales de pollo con queso aún soltaba vapor. Esa tarde, mi hijo Miguel había llamado desde el hospital. A través del teléfono, pude notar el cansancio en su voz, aunque intentaba sonar alegre. «Mamá, vaya a cenar con Camila. ¿Sí? Tengo una cirugía de urgencia. Seguro regresaré muy tarde. No deje que pase la Nochebuena sola». Sonreí. Mi hijo siempre era así. Aunque vivía salvando vidas, nunca dejaba de preocuparse por su esposa. Usé la llave que Miguel me había dado hace tiempo y la inserté con cuidado en la cerradura. Ya me imaginaba a Camila sentada tranquilamente viendo alguna película navideña y lo feliz que se pondría al verme llegar con sus tamales favoritos. Pero apenas abrí la puerta, una ola de ruido me golpeó de lleno, borrando de un soplo toda la calidez que traía conmigo. En lugar del silencio que esperaba, de adentro salía música de salsa estridente, mezclada con risas y voces de muchas personas. El corazón me dio un vuelco. Entré y todo mi mundo se detuvo. Me quedé paralizada en el recibidor, con los pies pegados al suelo frío de los mosaicos. La sala estaba decorada de forma lujosa, pero extraña. Un árbol de Navidad distinto, más grande y más brillante que el pequeño que Miguel y yo habíamos decorado el fin de semana anterior, se erguía en la esquina como un invitado arrogante. Sobre la mesa había una gran cantidad de aperitivos elaborados que nunca había visto antes, junto a una botella de tequila de alta gama, la misma que sabía que Miguel había guardado con cuidado para una ocasión especial con su esposa. Pero lo que me apretó el pecho y me cortó la respiración fue la escena en el centro de la habitación. En el sofá donde solía sentarse Miguel, mi nuera Camila estaba acurrucada en los brazos de un hombre desconocido. Llevaba un vestido de seda roja, ajustado y provocativo, una prenda que sabía bien que a mi hijo jamás le habría gustado. Aquel hombre, Rafael, la rodeaba con un brazo posesivo, su mano descansando con descaro en la cadera de ella. Y todo se volvió 1000 veces peor cuando reconocí a los otros presentes. Los padres de Camila, don Jorge y doña Elena, también estaban allí. Sentados frente a ellos, brindaban y conversaban animadamente como si aquel hombre fuera el verdadero yerno querido de la familia. Doña Elena incluso le sostenía la muñeca a Camila, admirando un brazalete de diamantes que relucía bajo las luces. Un escalofrío me recorrió la espalda. Retrocedí un paso, escondiéndome detrás de la pared que separaba el pasillo de la sala. Me sentí como una intrusa en la casa de mi propio hijo. El corazón me latía con violencia, lleno de ira y dolor. Mi hijo estaba en el hospital, entregando cada gota de su fuerza para salvar vidas, mientras aquí, en su propio hogar, su esposa y su familia celebraban con un amante. Los oídos me zumbaban, pero aún así intenté escuchar su conversación. La voz chillona de doña Elena sobresalía entre el bullicio. «Rafael sí que es atento, hija, no como ese que solo vive para su trabajo». Don Jorge asintió con la copa en alto. «Exacto, las mujeres necesitan atención, cariño». Cada palabra era como un cuchillo invisible que se clavaba en mi pecho. La rabia me encendió, borrando el dolor. No podía quedarme callada. Miguel no podía quedar humillado así. Con manos temblorosas, saqué el teléfono del bolso, apagué el sonido y el flash. Temblaba tanto que casi lo dejó caer. Respiré hondo para calmarme. Fingí caminar hacia la cocina como si quisiera tomar un vaso de agua, pero en realidad lo hacía para buscar un mejor ángulo.
uno desde el que pudiera capturar toda esa farsa descarada. Y entonces empecé a tomar fotos. Una, Rafael inclinándose hacia el oído de Camila para susurrarle algo y ella riendo bajito, apoyando la cabeza en su hombro. Otra, los señores Reyes sonriendo felices, con una mirada de aprobación hacia la pareja. Otra más, los cuatro levantando sus copas, como si fueran una familia realmente feliz. Y la más clara, la más dolorosa, fue cuando Rafael se atrevió a besarle la mejilla a Camila y ella cerró los ojos, con los labios apenas curvados, disfrutando abiertamente de ese beso. Cuando tuve pruebas suficientes, imposibles de negar, retrocedí hasta la puerta. Elegí las fotos más nítidas y las envié todas por WhatsApp a Miguel. No escribí mucho, solo una línea, fría y afilada como un cuchillo. Esta es la cena de Navidad en tu casa. Mamá está aquí. Respiré hondo. Dejé la caja de tamales aún calientes sobre la mesita junto a la puerta. La comida hecha con amor se convirtió en una prueba muda de la traición. Luego me enderecé, levanté la cabeza y caminé directo hacia la sala. La música y las risas se apagaron de golpe. 4 pares de ojos se clavaron en mí, llenos de sorpresa y pánico. El rostro de Camila se volvió pálido, tan blanco como una hoja de papel. Rápidamente apartó la mano de Rafael, torpe, como una niña atrapada haciendo algo prohibido. El señor Jorge, tan impactado, dejó caer la copa que tenía en la mano. El cristal se rompió en 1000 pedazos sobre el piso con un estrépito agudo. La señora Elena solo alcanzó a abrir la boca sin decir palabra, con los ojos desorbitados mirándome fijamente. La miré directo a los ojos y mi voz sonó tan fría como el hielo de esa noche de invierno. Buenas noches. Se ven muy contentos, ¿verdad? Hice una pausa, dejando que el silencio tenso los envolviera. Luego continué, con voz serena pero con cada palabra pesada como plomo. Solo pasé para ver si Camila necesitaba algo, ya que Miguel tuvo que quedarse en el hospital salvando vidas. Deslicé la mirada hacia el amante, de arriba a abajo, con desprecio, y añadí, lo bastante fuerte para que todos oyeran. Y también le envié a Miguel unas cuantas fotos del cálido festejo. Seguro que ya las recibió. Fue entonces cuando el verdadero pánico se apoderó de ellos. Camila balbuceó, con voz temblorosa. Mamá, no es lo que usted piensa. La interrumpí sin un ápice de compasión. Yo no pienso nada. Yo vi. Y Miguel también vio. No hizo falta decir más. El primero en reaccionar fue el señor Jorge. Prácticamente arrastró a su esposa y a su hija para que se levantaran, lanzándole una mirada a Rafael. Se apresuraron a recoger sus abrigos y cajas de regalo, desesperados, como una manada de ratas huyendo. En cuestión de minutos, los 4 desaparecieron de la casa, dejando atrás un caos, un árbol ajeno y el aire sofocante de la mentira. Me quedé sola en medio de la sala en ruinas, mirando la caja de tamales aún tibia sobre la mesa. La Nochebuena de mi hijo había sido destruida por completo. Cuando la puerta se cerró de golpe tras los traidores, el silencio cubrió la habitación. Era más pesado y denso que la música de salsa ruidosa de antes. Permanecí inmóvil entre el desorden, respirando el aire cargado de falsedad. Recogí los pedazos del vaso que el señor Jorge había dejado caer, con cuidado de no cortarme. El vidrio frío en mi mano era como el dolor que ahora atravesaba el corazón de mi hijo. Desenchufé el árbol de Navidad, apagando su brillo falso. La oscuridad se tragó su resplandor impostado. Poco a poco, fui limpiando las huellas de su presencia, como si así pudiera borrar la mancha que habían dejado en esa casa. Luego me senté en el sofá, justo en el lugar donde Camila se había acurrucado en los brazos de su amante, y esperé. El tiempo pasaba lento. Cada tic del reloj era como un martillazo golpeando mi paciencia. No lloré, porque sabía que las lágrimas en ese momento no servían de nada. Tenía que ser fuerte, porque mi hijo estaba a punto de regresar, y me necesitaría más que nunca. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché el sonido familiar de una llave girando en la cerradura. La puerta se abrió y mi Miguel entró. Mi hijo se veía agotado con su uniforme quirúrgico azul verdoso, arrugado y sucio.
Todavía olía a desinfectante y al cansancio de una cirugía que había durado horas. El agotamiento en su rostro se transformó de inmediato en sorpresa al ver la sala diferente y verme sentada allí. «Mamá, ¿qué pasa? El árbol de Navidad. ¿Por qué sigues aquí a esta hora?» No dije una palabra, solo levanté mi teléfono, ya con el álbum abierto, y se lo entregué. Miguel lo tomó con expresión confusa. Quizás pensó que quería mostrarle algunas fotos de la decoración navideña. Pasó la primera imagen. Vi cómo sus cejas se fruncían ligeramente, pasando de la sorpresa a la confusión. La segunda, la tercera, su rostro empezó a cambiar. La piel, ya pálida por las noches sin dormir, se volvió aún más blanca. Apretó los labios. Y cuando llegó a la foto en la que Rafael besaba la mejilla de Camila, con ella cerrando los ojos para disfrutarlo, sus manos comenzaron a temblar. El teléfono se le resbaló y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo, un sonido mínimo comparado con el derrumbe que estaba ocurriendo dentro de él. Miguel se desplomó en el suelo, como si alguien le hubiera arrancado la columna vertebral. No lloró, no gritó, solo se llevó las manos a la cabeza y soltó un sollozo ahogado, un sonido tan doloroso que parecía el gemido de un animal herido. «No puede ser. Mamá, dime que esto no es verdad. Por favor». Corrí hacia él, me arrodillé y lo abracé. Los hombros fuertes de un cirujano ahora se encogían en una tristeza absoluta. Le conté todo, sin ocultar nada, sin suavizar la verdad. Le hablé de la música, de la botella de tequila, del vestido rojo, del brazalete de diamantes y de las palabras crueles de los padres de ella. Cada palabra mía era como una puñalada, pero sabía que debía hacerlo. La verdad, aunque cruel, siempre es mejor que una mentira dulce. Los días que siguieron fueron los más oscuros que haya visto en la vida de mi hijo. Miguel se encerró en su habitación, desconectó el teléfono fijo, apagó su celular y cortó todo contacto con el mundo. No comía, no bebía, solo se hundía en un silencio total. Cada comida, yo le preparaba una bandeja con sus platos favoritos y la dejaba frente a su puerta. Pero por la noche, al volver, casi siempre seguía intacta. Desde el pasillo podía oír sus pasos, de un lado a otro como un animal atrapado en una jaula. A veces, el sonido de algo golpeando la pared, seguido de un silencio todavía más inquietante. Sentía que mi corazón se estrujaba. La mañana del tercer día, no pude soportarlo más. Ese silencio lo estaba matando, y también me estaba matando a mí. Usé la llave de repuesto y abrí la puerta. Un aire denso y desesperado me golpeó el rostro. La habitación estaba completamente a oscuras, las cortinas cerradas, bloqueando toda luz de vida. Miguel estaba sentado en el suelo, apoyado contra la cama. La barba le crecía desordenada sobre un rostro hundido y sus ojos, los mismos ojos que antes brillaban con inteligencia y compasión, estaban vacíos, perdidos en la nada. A su lado, sobre el suelo, estaba el marco de la foto de su boda. El vidrio estaba hecho añicos. Los pedazos relucían como lágrimas de cristal. Me acerqué y corrí las cortinas. La luz del amanecer inundó la habitación, haciendo que Miguel entrecerrara los ojos con fastidio. Me senté frente a él, también en el suelo. «Miguel», lo llamé, con una firmeza que ni yo sabía que tenía. «Mírame». Él levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Puedes seguir sentándote aquí, revolcándote en el dolor y dejando que esa mujer destruya por completo tu vida». «Oh», recalqué, «puedes levantarte y junto conmigo recuperar todo lo que te pertenece. Tu dignidad, tus bienes y también tu futuro». Me miró, un destello de luz apareció y se apagó de inmediato en sus ojos vacíos. «¿Qué debo hacer, mamá? Lo he perdido todo». Su voz era ronca. Extendí la mano y tomé la suya, la mano talentosa de un cirujano, la mano que había salvado tantas vidas. «No lo has perdido todo. Aún me tienes a mí y te tienes a ti mismo, un buen médico, un buen hombre. Ahora no tienes que hacer nada, solo confía en mí. Déjame encargarme de todo, ¿de acuerdo?» Miguel guardó silencio un largo rato. Me miró a los ojos, como si buscara un poco de fuerza, un poco de esperanza.
Finalmente asintió, con un gesto lento y débil, pero para mí eso era todo lo que necesitaba. Bien. Lo ayudé a ponerse de pie. Su cuerpo se tambaleaba como si no tuviera fuerzas. Ahora ve a darte una ducha. Afeítate. Yo bajaré a preparar los chilaquiles rojos que más te gustan. Necesitamos energía. La batalla será larga. Cuando Miguel caminó con lentitud hacia el baño, escuché el sonido del agua correr. Me giré. Recogí el marco de fotos roto. Con cuidado quité los pedazos de vidrio y saqué la foto de Camila. Miré esa sonrisa radiante y falsa por un instante y sin dudarlo un segundo, la rompí en pedazos pequeños. Arrojé los restos de esa mentira al bote de basura. El olor picante y sabroso de los chilaquiles rojos llenó toda la cocina. Miguel se sentó frente a mí, comiendo en silencio bocado tras bocado. Ya se había bañado y afeitado. Volvía a aparecer mi hijo, no la sombra desesperada que había encontrado la noche anterior en aquella habitación oscura. Algo de vida había regresado a sus ojos, pero era una vida fría, envuelta en una gruesa capa de dolor. No dijo nada, y yo tampoco pregunté. Sabía que necesitaba tiempo para digerir la dura verdad, necesitaba espacio para enfrentar sus propios pedazos rotos. Después del desayuno, lavé los platos. Miguel, descansa un poco. Voy a comprar unas cosas y regreso enseguida. Está bien, murmuró, antes de caminar lentamente de vuelta a su habitación. Pero yo no fui a comprar nada. Apenas la puerta se cerró tras de mí, me dirigí directamente a la casa de Carmen, mi mejor amiga, la que me había acompañado durante más de 30 años de altibajos en la vida. Vivía en el vecindario de al lado y su puerta siempre estaba abierta para mí, sin importar la hora. Carmen abrió, y al ver mi rostro no necesitó preguntarme nada. Simplemente me abrazó con fuerza y me llevó a la cocina. Me preparó una taza de té de manzanilla bien concentrado. El aroma suave de las hierbas llenó el aire. Me senté en el sillón de siempre, donde habíamos compartido incontables historias de risas y lágrimas. Y entonces, el muro de fuerza que había intentado mantener en pie para proteger a mi hijo durante los últimos días finalmente se derrumbó. Todas las emociones reprimidas, la rabia, la impotencia, estallaron en lágrimas ardientes. Lloré por la ingenuidad de mi hijo, por la traición descarada que tuvo que soportar. Le conté todo lo sucedido en la noche de Navidad entre sollozos. Le hablé de la música salsa ensordecedora, del amante desconocido en el sofá de mi hijo, de la sonrisa satisfecha de la familia Reyes y del momento en que todos huyeron despavoridos como ratas de alcantarilla. Carmen escuchó sin interrumpirme. Sus ojos reflejaban una profunda compasión, pero pronto se transformaron en pura indignación. Cuando terminé de contar, ella puso su mano áspera por los años sobre la mía y la apretó suavemente. María, yo ya sospechaba desde hace tiempo. Levanté la mirada, sorprendida al verla. Hace como 3 meses, empezó a contar Carmen, con la voz baja. Me encontré por casualidad con Camila sentada en una cafetería jardín bastante escondida en la elegante zona de Polanco. No estaba sola, iba con un hombre, y por la foto que me mostraste, estoy segura de que era ese tal Rafael. Respiró hondo. No solo estaban platicando, María. Lo vi tomar la mano de Camila y ponerla sobre la mesa, acariciarla. En ese momento pensé que quizá eran colegas cercanos. No quise armar un problema sin tener algo seguro, por miedo a afectar a la familia de tu hijo. Mi corazón se apretó. Así que esto llevaba tiempo. Carmen continuó. Y no es todo. Hace apenas un mes, Camila vino a mi casa a presumir una bolsa de marca nueva. Decía que era un regalo de Miguel por nuestro aniversario de bodas. Pero yo sé con certeza que ese día Miguel estaba en un congreso médico en Guadalajara. Lo sé porque mi propio hijo también asistió a ese congreso. Cada palabra de Carmen encajaba como las piezas que faltaban, formando una imagen completa de un engaño sistemático y descarado. Esta traición no fue un desliz de un momento, sino un plan cuidadosamente calculado. La rabia en mí estalló de nuevo, más intensa, pero esta vez no me dejó ciega.
me hizo más clara y decidida. Me sequé las lágrimas y miré a Carmen de frente. Tengo que desenmascarar a esa chica y a toda su familia. Necesito pruebas irrefutables, Carmen. Quiero que paguen por cada mentira, por cada acto miserable que han cometido. Carmen asintió con firmeza, sin vacilar. Tengo a alguien que puede ayudar. El nieto de mi marido, Hernán García, fue policía de investigación y ahora tiene una agencia de detectives privados. Muy discreto y extremadamente eficaz. Para gente así hay que usar a un experto. De inmediato Carmen tomó el teléfono. Su voz fue decidida. Hernán, soy la tía Carmen. Tengo un asunto muy importante. Necesito tu ayuda ya. ¿Puedes venir a vernos ahora? Una hora después, en la dirección que Hernán nos dio, estábamos en una cafetería pequeña y tranquila, escondida en una callejuela. Era un hombre de unos 45 años, de cuerpo fuerte, que transmitía calma y confianza. Sus ojos eran agudos. Me miró como si pudiera leer la tormenta que llevaba dentro. Me dio un apretón de manos firme. No anduve con rodeos. Saqué el teléfono y le mostré las fotos que había tomado la noche de Navidad. Di toda la información que tenía. El nombre completo de Camila, dónde trabajaba en una gran agencia de viajes, y las fotos del amante, Rafael, con el rostro bien visible. Hernán examinó cada foto con cuidado. Amplió el rostro de Rafael y asintió. Necesito saber el nombre completo de este tipo, cuánto tiempo llevan la relación, la historia de sus encuentros, los lugares donde se ven. También voy a verificar si tiene antecedentes malos, si está enredado en deudas o fraudes. Puse un sobre con dinero en la mesa. Esto es un anticipo. Quiero resultados lo más pronto posible, señor García. El dinero no es problema. Hernán miró el sobre y luego me miró a mí. Con calma, lo empujó de vuelta hacia mí. Guárdelo, señora Álvarez. Cuando tenga resultados nos ponemos al corriente. Confíe en mí. Con gente que vive de la mentira, yo tengo la forma de averiguar la verdad. Su profesionalismo y su actitud honesta me dieron mucha más tranquilidad. No es un hombre que trabaje solo por dinero. Es alguien que busca justicia. Carmen y yo salimos del café. Al salir a la calle, el frío de la ciudad ya no se sentía tan intenso. Por primera vez después de días sumida en el dolor y la confusión, sentí que no estaba sola en esta lucha. Ya tenía a mis primeros aliados. Al salir del café tras la reunión con el detective Hernán, sentí una energía nueva corriendo por mis venas. Aquella misma tarde, al llegar a casa, llamé a Miguel. Mi voz ya no era de consuelo tímido, sino la firmeza de una persona que da órdenes. Hijo, mañana tenemos cita a las 10 de la mañana. Vístete bien. Vamos a ver a un abogado. Al otro lado, Miguel guardó silencio un momento, quizás sorprendido por mi cambio, pero respondió con un pequeño sí. Un sí débil, pero cargado de confianza absoluta. Estaba listo para que yo lo guiara. A la mañana siguiente, madre e hijo fuimos en coche hasta un edificio de oficinas de vidrio y acero en la zona de Santa Fe. El despacho del abogado Alejandro Morales estaba en el último piso, donde las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la vasta Ciudad de México que bullía abajo. Él era un abogado reconocido en derecho familiar, un nombre que supe por un pariente lejano, que lo había elogiado como un tiburón en la sala de audiencias. Era justo la persona que necesitábamos. Alejandro tendría unos 50 años. Vestía un traje perfectamente cortado y desprendía seguridad y autoridad. Nos estrechó la mano a las dos, un apretón firme y cálido, y luego nos invitó a sentarnos en unos cómodos sillones de cuero. Después de escuchar mi relato completo, desde el terrible descubrimiento la noche de Navidad hasta las piezas de información que me dio mi amiga Carmen, asintió, con el rostro serio y concentrado. No mostró lástima, mostró la actitud de un médico diagnosticando una enfermedad compleja. Cuando terminé, se volvió hacia Miguel, que hasta entonces había permanecido en silencio con la mirada fija en los patrones de la alfombra. «Doctor Álvarez», dijo Alejandro con voz grave y firme, «siento mucho lo que ha vivido. Este dolor es real y atroz. Pero ahora no es momento para lamentarse, es momento para actuar. Tenemos que actuar de forma inteligente y contundente». Alejandro oyó un expediente en blanco que había sobre la mesa. Primero, la casa. Usted dice que se compró después de casarse,
pero la mayor parte del dinero provino de sus ahorros anteriores, ¿verdad? Miguel levantó la vista y por primera vez intervino. Sí, alrededor del 70% fue dinero que ahorré antes de casarme. Bien, asintió el abogado. Podemos demostrar ese origen con las transacciones bancarias. Eso es extremadamente importante al momento de dividir bienes. Tomó notas rápidamente en el expediente. Luego la cuenta bancaria. ¿Tienen cuenta conjunta? Sí, una cuenta para los gastos diarios del hogar, respondió Miguel. En cuanto salgamos de aquí, miró Alejandro fijamente a Miguel, subrayando cada palabra. Lo primero que debe hacer es ir al banco, retirar la totalidad de su parte y pedir que congelen esa cuenta de inmediato. También la tarjeta adicional a nombre de ella. Ciérrenla. Tenemos que cortar sus recursos financieros antes de que pueda usar el dinero de usted para hacer algo imprudente. Sus palabras cayeron sobre Miguel como un cubetazo de agua fría, sacándolo del aturdimiento del dolor. Lo vi sentarse con la espalda más recta. Tomé la palabra, con la rabia aún hirviendo dentro. ¿Podemos demandarla a ella y a su familia por esto? Convirtieron la casa de mi hijo en un lugar de encuentros, en un nido de vergüenza. Alejandro negó con la cabeza, con un atisbo de compasión en la mirada. Lamentablemente, señora Álvarez, en México la infidelidad ya no es un delito penal. Moralmente es atroz, pero legalmente no podemos perseguirlos por eso. Sin embargo, hizo una pausa y su mirada se agudizó. Esa noche de Navidad cometieron un error muy grande, un error que podría costarles caro. Explicó con claridad. No tienen derecho a entrar y salir de esa casa sin el permiso expreso del propietario, que es su hijo, especialmente estando él ausente. El hecho de que Camila hubiera traído a su amante y a su familia para hacer una fiesta por su cuenta ya fue una invasión grave. Si se atrevieran a volver allí otra vez sin invitación, ese acto podría constituir el delito de allanamiento de morada. Eso es un delito penal. Una idea cruzó por mi cabeza, audaz y fría. Miré a Miguel, luego al abogado. Entonces, ¿y si los invitamos a que vuelvan? El abogado Alejandro me miró y por primera vez en la reunión sonrió. Era una sonrisa sugerente, la sonrisa de un tiburón que percibe sangre. Como abogado, no puedo aconsejar a mi cliente que haga eso. Eso sería tender una trampa. Hizo una pausa y bebió un sorbo de café. Pero si por desgracia ellos vuelven por su cuenta, y por casualidad un sistema de seguridad moderno graba todo el proceso de su entrada, desde forzar la puerta hasta el momento en que entran en la casa, entonces esa será otra historia. La policía intervendrá y la ventaja legal se inclinará totalmente a nuestro favor en el juicio de divorcio. En ese momento, ella ya no tendrá derecho a exigir nada. Abrió el cajón del escritorio, sacó una tarjeta de presentación y me la empujó. Este es el contacto de un conocido mío, una empresa de seguridad muy profesional. Diles que yo los recomende y montan todo en 24 horas, con discreción y eficacia. Antes de irnos, Alejandro se puso de pie y le dio una palmada en el hombro a Miguel. Sé fuerte, doctor, viene una batalla, pero te aseguro que, con lo que tenemos, vamos a ganar. Al salir del despacho del abogado, al respirar el aire fresco en las alturas, sentí una nueva energía. El plan estaba trazado con claridad. Ya no éramos víctimas esperando compasión. Teníamos armas, estrategia y un buen general que nos guiaba. No solo nos defendíamos, estábamos a punto de contraatacar. Lo primero que hizo Miguel fue ir manejando directo al banco. No dijo una palabra durante todo el camino, las manos apretando el volante, la mirada fija al frente como quien se prepara para una cirugía importante. Me quedé esperando en el auto, viendo la gente apresurada pasar, cada uno con su propia historia, su propia carga. Me pregunté cuántos de ellos también llevaban una máscara, ocultando una guerra silenciosa por dentro. Casi una hora después, Miguel regresó. Cuando se sentó al volante, vi en su rostro una expresión extraña, mezcla de alivio y dolor. Era el alivio de quien acaba de extirpar un tumor maligno, pero todavía queda el dolor de la herida. «Listo, mamá», dijo, con voz grave y resuelta. «Ella ya no podrá tocar ni un peso más de lo mío». En los días siguientes, vivimos en un silencio extraño. La familia de Camila
No mostró movimiento alguno, ni una llamada, ni un mensaje de disculpa, ni una explicación. Su silencio no era arrepentimiento, lo sabía. Era el silencio de depredadores conteniendo la respiración, acechando, esperando a ver cómo reacciona su presa. Quizá estaban reuniéndose para decidir si suplicar con lágrimas o negar con mentiras descaradas. Ese silencio fortaleció nuestro plan. Siguiendo el agudo consejo del abogado Alejandro, decidimos no atacar de inmediato. En vez de eso, íbamos a actuar, ponernos la máscara de la debilidad. Miguel tenía que mostrarse como un esposo destrozado, abatido y completamente perdido. El orgullo haría que nuestros enemigos se confiasen y entonces serían más fáciles de atrapar. Aquella noche le dije a mi hijo, ahora tienes que publicar algo en Facebook. El hecho de que Camila hubiera traído a su amante y a su familia para montar una fiesta sin permiso ya era una invasión grave. Si se atrevían a volver allí otra vez, sin ser invitados, ese acto podría constituir un delito de allanamiento de morada. Eso es un delito penal. Una idea brilló en mi cabeza, audaz y fría. Miré a Miguel, luego al abogado. Entonces, ¿y si los atraemos para que vuelvan? El abogado Alejandro me miró, y por primera vez en la reunión sonrió. Era una sonrisa cargada de significado, la sonrisa de un tiburón que huele sangre. Como abogado, no puedo aconsejar a mi cliente que haga eso. Eso sería una trampa. Hizo una pausa y dio un sorbo de café. Pero, si por casualidad ellos vuelven por su propia voluntad, y por casualidad un sistema de seguridad moderno graba todo el proceso de su entrada, ilegal, desde forzar la puerta hasta el momento en que entran en la casa, entonces esa sería una historia completamente distinta. La policía intervendría y la ventaja legal se inclinaría totalmente a nuestro favor en el juicio de divorcio. En ese caso, ella ya no tendría derecho a reclamar nada. Abrió el cajón del escritorio, sacó una tarjeta de presentación y me la empujó. Este es contacto mío, una empresa de seguridad muy profesional. Diles que yo los recomendé y lo instalarán todo en 24 horas, discretamente y de forma eficaz. Antes de irnos, Alejandro se levantó y dio una palmada en el hombro de Miguel. Sé fuerte, doctor. Se viene una batalla, pero te aseguro que con lo que tenemos en mano, vamos a ganar. Al salir del despacho del abogado y respirar el aire fresco de los pisos altos, sentí una corriente de energía nueva. El plan estaba trazado con claridad. Ya no éramos víctimas esperando compasión. Teníamos armas, teníamos estrategia y un general hábil que nos guiaba. No solo nos defenderíamos, estábamos por contraatacar. Lo primero que hizo Miguel fue conducir directo al banco. No dijo una palabra en todo el trayecto, las manos apretando el volante, la mirada fija al frente como si se preparara para una operación quirúrgica importante. Yo me quedé esperando en el coche, mirando a la gente que pasaba apresurada, cada uno con su propia historia, su propio peso. Me pregunté cuántos de ellos también llevaban una máscara, ocultando una lucha silenciosa por dentro. Casi una hora después, Miguel regresó. Cuando se sentó al volante, vi en su rostro una mezcla extraña de alivio y dolor. Era el alivio de quien acaba de extirpar un tumor maligno, pero aún queda el dolor de la herida. «Listo, mamá», dijo con voz grave y decidida. «Ella no podrá gastar ni un peso más mío». En los días siguientes vivimos una extraña calma. La familia de Camila no mostró ningún movimiento, ni llamadas, ni mensajes de disculpa, ni explicaciones. Su silencio no era arrepentimiento, lo sabía. Era el silencio de depredadores conteniendo la respiración, acechando, a la espera de ver cómo reacciona su presa. Quizá estaban reunidos, calculando si usar lágrimas para suplicar o mentiras descaradas para negar todo. Ese silencio solo reforzó nuestro plan. Siguiendo el consejo agudo del abogado Alejandro, decidimos no atacar de inmediato. En cambio, íbamos a actuar, a ponernos la máscara de la debilidad. Miguel debía mostrarse como un esposo destrozado, desorientado y sin rumbo. El orgullo hará que nuestros enemigos se confíen y entonces será cuando caigan en la trampa. Esa noche le dije a mi hijo, «Ahora tienes que publicar algo en Facebook.
Algo vago, triste, para que vean que sufres. Miguel al principio se opuso con fuerza. Mamá, no tengo ánimos. Además, no quiero que todo el mundo se entere de los problemas de nuestra familia. No quiero su lástima. Nadie se va a enterar, le expliqué con paciencia, poniendo mi mano sobre su hombro. Tus amigos solo pensarán que estás cansado por el trabajo, pero no hacemos esto por ellos. Solo necesitamos que Camila y su grupo de cómplices crean que estás débil, que ya te derrumbaste y no tienes fuerzas para pelear. Publica una canción triste o una frase sobre el cansancio. Solo eso. Una presa nunca se acerca si el cebo es demasiado obvio. Finalmente, Miguel aceptó. Encendió la computadora, navegó un rato y luego eligió publicar una foto en blanco y negro de una taza de café frío sobre su escritorio desordenado en el hospital, con una frase breve y ambigua: los días más largos. Nuestra obra parecía surtir efecto de inmediato. Debajo de la publicación, sus amigos y colegas comenzaron a preguntarle si estaba bien, pero Miguel no respondió a nadie, reforzando aún más la imagen de un hombre hundido en su tristeza. Y entonces el pez mordió el anzuelo. Esa noche, yo estaba cocinando cuando sonó el teléfono de Miguel. Era un número desconocido, pero de línea fija. Miguel me miró, dudando. Le hice una seña para que contestara y activara el altavoz. Una voz empalagosa, tan falsa que daba náuseas, se escuchó del otro lado. Miguel, soy la mamá de Elena, hijo. ¿Cómo has estado estos días? Tu papá y yo estamos muy preocupados por ti. Vi tu publicación en Facebook y se me partió el corazón. Tuve que morderme los labios para no soltar una maldición. Esa mujer se atrevía a vigilar el Facebook de mi hijo. Miguel respiró hondo y comenzó su papel. Su voz sonaba ronca y cansada, como si no hubiera dormido en días. Estoy bien, señora. Solo necesito algo de tiempo para pensar. Yo sé que todo fue un malentendido, continuó ella con una compasión fingida. Esa Camila fue una tonta. Ese tal Rafael solo es un excompañero de trabajo, pasó a saludar por Navidad. Nosotros solo estuvimos un rato. No pienses mal, no te vayas a enfermar por eso. Miguel siguió actuando con una maestría impecable. No sé qué pensar ya. Todo está hecho un caos en mi cabeza. Ella aprovechó la oportunidad justo como esperábamos. Está bien, descansa, no quiero molestarte más. Ah, pero... Camila olvidó unas cosas importantes en casa, unas ropas y una cajita de joyas. ¿Podría pasar a recogerlas? Ella te extraña mucho. Ha llorado todos estos días. Eso era justo lo que esperábamos. Miguel me miró. Yo asentí con una mirada fría. No lo sé, respondió él con tono apagado. Estos días tengo guardias nocturnas en el hospital. El fin de año está pesado, sobre todo la noche de Año Nuevo. ¡Ay, qué bien!, exclamó Elena con una alegría incontenible, pero enseguida se dio cuenta de su error y corrigió. Quiero decir, pobrecito, trabajando hasta en Año Nuevo. Bueno, entonces que Camila vaya por la noche de Año Nuevo, ¿sí? Tú ya estarás en el hospital y así no te molestamos. No quisiera que te viera así. Se pondría muy triste. Como quiera, respondió Miguel, con voz resignada, y colgó. La habitación quedó en silencio. Nos miramos. Una sonrisa helada, la sonrisa de los cazadores, se dibujó lentamente en mis labios. Mordieron el anzuelo, hijo. Creen que eres un pobre tonto derrotado, fácil de manipular. No tienen idea de que están a punto de meterse, por su propia voluntad, en la trampa más perfecta. El 30 de diciembre, nuestro plan se puso en marcha a una velocidad vertiginosa. A primera hora de la mañana llegó un cerrajero callado, pero extremadamente profesional. El sonido seco del taladro rompió el silencio del amanecer. Para mí, no era un ruido molesto, sino el sonido del cambio, el sonido de borrar el pasado. Él desmontó una a una las cerraduras viejas, aquellas en las que Camila solía meter la llave con facilidad, y las reemplazó por sistemas de seguridad de última generación. En apenas 2 horas, toda la casa, desde la puerta principal hasta el garaje, quedó completamente sellada.
Cuando el cerrajero le entregó a Miguel un manojo de llaves nuevas, relucientes como plata, vi cómo mi hijo las apretaba con fuerza en la palma. Sostenerlas le daba una sensación de seguridad, de dominio absoluto sobre su propio hogar. Apenas se fue el cerrajero, llegó el equipo de la empresa de seguridad que nos había recomendado el abogado Alejandro. No vinieron en un vehículo con logotipos llamativos, sino en una camioneta blanca sin marcas, discreta. Los técnicos vestían uniformes de la compañía eléctrica, moviéndose con sigilo y profesionalismo, sin llamar la atención de los vecinos. El jefe del equipo, un hombre llamado Ricardo, dio una vuelta por la casa, observando cada rincón con una mirada aguda. Señaló los puntos clave. Instalaremos cámaras infrarrojas en las 4 esquinas, capaces de grabar con claridad de día y de noche, sin importar la luz. Una cámara estará camuflada en el timbre de la puerta, registrando el rostro de cualquiera que se acerque, y otra, más sofisticada, quedará escondida dentro del detector de humo del salón. Nos miró y añadió: los sensores de movimiento irán en todas las puertas y ventanas. Cualquier movimiento no autorizado activará el sistema, explicó con voz firme. La alarma no solo sonará aquí, está conectada directamente con nuestro centro y con la comisaría más cercana. En caso de intrusión, la sirena se activará. Todas las luces de la casa parpadearán para causar confusión y atraer atención. De inmediato, llamaremos a la policía en menos de 30 segundos. Usted y el doctor recibirán una alerta en sus teléfonos, junto con imágenes en tiempo real. Registré tanto mi número como el de Miguel en el sistema. Ricardo nos enseñó pacientemente cómo usar la aplicación del celular. Una interfaz sencilla que permitía ver las cámaras en cualquier momento y desde cualquier lugar. Miré la pantalla y vi con nitidez el jardín delantero. La casa de mi hijo, que alguna vez fue un hogar cálido, ahora se había convertido en una fortaleza tecnológica. Una tristeza fugaz me atravesó el pecho al pensar que habíamos tenido que llegar a este punto, pero enseguida la sustituí por determinación. Mientras el equipo de seguridad trabajaba en el piso de arriba, sonó mi teléfono. Era el detective Hernán. Señora Álvarez, ya tengo la información. ¿Podemos vernos en 1 hora? Mi corazón empezó a latir más rápido. Miguel y yo fuimos de inmediato al punto de encuentro, una cafetería más discreta. Hernán ya nos esperaba, con una carpeta delgada frente a él. Sin rodeos, la empujó hacia nosotros. Esto es lo que encontré sobre Rafael Cruz. La abrí y la verdad desnuda apareció ante mis ojos. Es jefe de ventas en la misma agencia de viajes que Camila, comenzó Hernán. Soltero, 33 años. Según los registros y transacciones que obtuve, mantienen una relación desde hace exactamente 14 meses. 14 meses, no un momento de debilidad, sino más de 1 año de engaño deliberado. Hernán pasó las páginas siguientes. Eran extractos de las tarjetas de crédito de Rafael. La vista se me nubló al ver la cantidad de facturas de hoteles de lujo a la hora del almuerzo y de restaurantes románticos a los que sabía que Miguel jamás había llevado a Camila. Y entonces la vi. Una factura de una joyería de alta gama, por la compra de una pulsera de diamantes. La fecha de compra era justo 1 semana antes de Navidad. Era la misma pulsera que doña Elena había elogiado con tanto entusiasmo aquella noche. Pero la parte más importante, la que hizo que la sangre se me helara, estaba al final del informe. Hernán había hecho que uno de sus contactos se acercara a un colega cercano de Rafael. Ese hombre reveló una verdad increíble. Rafael realmente creía que Camila estaba en proceso de divorcio. Camila le había pintado una historia trágica sobre un marido médico distante, adicto al trabajo, que descuidaba a su esposa y que ella estaba haciendo todo lo posible por liberarse de ese matrimonio infernal. No solo engañó a su hijo, concluyó Hernán con voz fría, también engañó a su amante, manipuló a todos para conseguir lo que quería. Me giré hacia Miguel. Él miraba fijamente el informe, con las manos apretadas en puños, tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Pero esta vez, en sus ojos ya no había dolor ni desesperación. La tristeza había desaparecido, dejando lugar a una furia contenida y una determinación helada. Toda compasión, toda última pizca de apego, todo recuerdo bonito de esa mujer se desvaneció por completo.
reducido a cenizas por aquella verdad descarada. Cada gota de amor se había convertido en veneno. Regresamos a casa por la tarde. El equipo de seguridad ya había terminado su trabajo y se había ido. La casa parecía igual, nada había cambiado. Pero nosotros sabíamos que sí. Ya no era un hogar mancillado, sino una trampa meticulosamente tendida, esperando con paciencia a su presa. La tarde del 31 de diciembre, mientras afuera todo el mundo se preparaba con entusiasmo para recibir el año nuevo, dentro de nuestra casa reinaba un silencio tenso, casi insoportable. Miguel se vistió con su ropa de trabajo, el mismo conjunto que usaba para ir al hospital, tomó su maletín de cuero y salió por la puerta. Su expresión era extrañamente serena, sin rastro del abatimiento de días atrás. Al pasar por el patio, incluso se detuvo un momento, sonrió y saludó con la mano al señor Manuel, un vecino anciano y amable que estaba regando las plantas. «Tengo que hacer guardia esta Nochevieja, señor Manuel. Le encargo que le eche un ojo a la casa, por favor». Su tono era natural y cordial. El señor Manuel asintió con simpatía. «Trabaja demasiado, doctor. No se preocupe, yo estaré pendiente». La escena era perfecta, una coartada impecable. Pero en lugar de conducir al hospital, Miguel se dirigió directamente a la casa de Carmen. Yo ya estaba allí desde el mediodía, ayudándola a preparar una cena de Nochevieja sencilla pero acogedora. No comimos enseguida. Estábamos esperando el inicio de otra representación. Los tres nos sentamos en la sala de estar de Carmen, frente a una ventana grande que daba a la calle que conducía a la casa de Miguel. Sobre la mesa de centro, mi tableta mostraba la aplicación del sistema de seguridad. La pantalla estaba dividida en varias secciones, con imágenes nítidas de 4 cámaras exteriores y una cámara oculta en el timbre. Éramos como estrategas en una sala de operaciones secreta, en silencio, pacientes, esperando que el enemigo cayera en la trampa. El tiempo parecía pasar con una lentitud torturante. Afuera las calles se llenaban de risas, de voces y de los primeros fuegos artificiales que estallaban a lo lejos. Esa alegría festiva solo hacía que el silencio y la tensión en la sala se volvieran más sofocantes. Miguel no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro, lanzando miradas nerviosas a la pantalla. Puse una mano sobre su hombro y le hablé con calma. «Tranquilo, hijo, vendrán. La avaricia y la estupidez los guiarán. Siguen creyendo que eres débil y no dejarán pasar esta oportunidad». Y tenía razón. Alrededor de las 8:15 de la noche, cuando las calles ya estaban casi vacías porque todos estaban reunidos en familia, un SUV negro familiar apareció lentamente al final de la calle. Era el coche del señor Jorge Reyes. Se detuvo a unos metros de la casa de Miguel, bajo un árbol que quedaba fuera del alcance de la luz. Sentí que el corazón se me encogía. La función había comenzado. Del vehículo bajaron, uno por uno, los 4, Camila, Rafael, don Jorge y doña Elena. Bajo la luz tenue de la farola, aún veía claramente a Camila con un vestido corto y brillante, como si estuviera lista para asistir a una fiesta elegante después de recoger sus cosas. Su amante, Rafael, cargaba una gran canasta de regalo, de la que asomaba una botella de champaña costosa. Estaba claro que no habían venido solo a buscar algunas cosas importantes. Habían venido a celebrar el año nuevo sobre el dolor de mi hijo. Se dirigieron a la puerta principal. A través de la cámara del timbre podíamos escuchar claramente su conversación, palabra por palabra. «Apúrense», urgió el señor Jorge con voz impaciente. «Hablen adentro». Camila, confiada, sacó su llavero y lo metió en la cerradura. Giró una vez. Nada. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. La llave no se movió. La expresión segura de su rostro empezó a transformarse en desconcierto y luego en furia. «Qué raro. ¿Por qué no se abre la puerta?». Rafael preguntó nervioso. «¿Estás segura de que es la llave correcta?». «Por supuesto. Es mi llave», refunfuñó Camila, sacudiendo la puerta con todas sus fuerzas. Doña Elena comenzó a mostrarse inquieta. ¿Y si Miguel cambió la cerradura?» «Imposible», replicó don Jorge con desprecio. «Si él hubiera hecho eso, Camila ya nos habría llamado.
está destrozado. No tiene cabeza para pensar en eso. Seguramente la cerradura está atascada. Vamos a la ventana lateral. El grupo se movió hacia la ventana de la sala, donde la cámara de seguridad en la esquina de la casa registraba todo con claridad. Rafael se asomó y golpeó el vidrio. No hay nadie en casa. ¿Qué hacemos ahora? Por un instante pensé que tal vez se rendirían, pero la arrogancia y la codicia pudieron más. Jorge miró a su alrededor hacia la calle vacía y luego ordenó con voz firme: «Rompe el cristal pequeño de esa ventana, mete la mano y abre el pestillo. Rápido». Rafael dudó un momento, pero al ver la mirada impaciente de Camila, se agachó, tomó una piedra decorativa del jardín y, Miguel, sentado a mi lado, me apretó la mano. Ahí estaba, el momento decisivo. ¡Choang! El sonido del vidrio al romperse resonó en la noche, agudo y helado. Rafael metió la mano, forcejeó un poco y consiguió abrir el pestillo. Corrió la ventana, entró torpemente y luego fue a abrir la puerta principal para los otros tres. En el instante en que la puerta principal se abrió desde adentro, el sensor de movimiento detectó la intrusión y el sistema de alarma, previamente instalado, se activó de inmediato. Un estridente y ensordecedor sonido de sirena desgarró la calma de la noche de Año Nuevo. Al mismo tiempo, todas las luces, dentro y fuera de la casa, comenzaron a parpadear como en un escenario, convirtiendo la vivienda en una escena de terror. En la pantalla de la cámara del salón, vimos a los cuatro quedarse paralizados, pálidos como fantasmas. «¿Qué demonios es eso?», gritó Rafael. En ese momento, los teléfonos de Miguel y mío comenzaron a vibrar al mismo tiempo. Una voz automática, fría, proveniente de la empresa de seguridad, anunció: «Alerta de intrusión en la dirección número 14 de la calle Flores. La policía ha sido enviada». Sin dudar, llamé de inmediato al número de la empresa de seguridad, fingiendo una voz alterada y temblorosa. «¿Hola? ¿Es la compañía de seguridad? Soy María Álvarez. Hay personas intentando entrar a la casa de mi hijo, en el número 14 de la calle Flores. Por favor, no estamos en casa. Manden a alguien ya. Ayuda, por favor». Todo estaba preparado. La escena montada. La trampa había caído a la perfección. El estridente sonido de la alarma seguía resonando por toda la calle, como una sentencia implacable contra los culpables. En la pantalla de la tableta vimos a los cuatro intrusos correr de un lado a otro bajo las luces intermitentes. El pánico inicial pronto fue reemplazado por una codicia estúpida. En lugar de intentar escapar de inmediato, Camila señaló hacia el dormitorio y gritó, ahogando el sonido de la sirena: «¡Rápido! ¡Agarra mi caja de joyas y los bolsos que están sobre el armario!». Sonreí con amargura. Incluso en una situación tan crítica, lo único que le importaba seguía siendo el dinero y los objetos de lujo. La avaricia había nublado por completo su razón, pero ya era demasiado tarde. En menos de 5 minutos, a lo lejos, las sirenas de la policía se escuchaban cada vez más cerca, mezclándose con la alarma en una sinfonía de castigo. Las luces intermitentes, rojas y azules, comenzaron a reflejarse en las ventanas de la casa de Carmen, proyectando sobre los rostros tensos de Miguel y míos un resplandor inquietante. 2 patrullas se detuvieron frente a la casa de Miguel, bloqueando cualquier posibilidad de escape. 4 agentes descendieron de los vehículos, todos altos y robustos, con el rostro serio de quienes están acostumbrados a enfrentarse con criminales en la noche de Año Nuevo. Desenfundaron sus armas y avanzaron con cautela hacia la puerta principal, que estaba completamente abierta. «¡Policía! Todos los que están adentro levanten las manos y salgan ahora mismo», gritó uno de los oficiales por el altavoz, su voz autoritaria resonando en el aire. En la pantalla, vimos que Rafael fue el primero en reaccionar. Temblando, levantó las manos, pálido como el papel. Mientras tanto, Camila y sus padres permanecían paralizados, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Un agente entró primero, seguido por los otros 3 apuntando sus armas hacia ellos. «Todos contra la pared, rápido», ordenó el oficial al mando, un hombre de mediana edad con un bigote espeso. Su mirada fría recorrió toda la habitación, se detuvo en la canasta de regalo con la botella de champán y finalmente se fijó en la ventana rota. «¿Quién es el dueño de esta casa?».
preguntó. Camila, nerviosa, respondió con voz temblorosa. Es la casa de mi esposo, el doctor Miguel Álvarez. ¿Y dónde está su esposo?, preguntó el policía sin mostrar emoción alguna. Él está de guardia en el hospital esta noche. En ese momento, Jorge intentó intervenir, forzando una sonrisa. Oficiales, debe haber un malentendido. Somos familia. Mi hija solo vino a recoger algunas cosas. Seguro la alarma se activó por error. Mientras hablaba, señaló a Camila intentando respaldar su historia. El policía lo ignoró. Su mirada se dirigió hacia Rafael, quien claramente no tenía ninguna relación con esa familia. ¿Y usted quién es? Camila se apresuró a responder. Es un amigo de la familia. Vino a ayudarnos. Pero Rafael, enfadado y sintiéndose traicionado, soltó una frase que los hundió a todos. Soy el novio de Camila. Vinimos a pasar el año nuevo aquí. Un silencio mortal se apoderó del lugar. Incluso la alarma pareció apagarse. El oficial arqueó una ceja. Una sonrisa irónica cruzó su rostro. ¿El novio? Señorita, usted acaba de decir que esta es la casa de su esposo y ahora este hombre afirma ser su novio. ¡Qué interesante! Se giró hacia Jorge con tono sarcástico. Y usted dice que entraron a recoger cosas, ¿pero tuvieron que romper la ventana para hacerlo? Muy original la manera de su familia de recoger pertenencias. El rostro de Jorge se tornó gris. Todas sus mentiras se desmoronaron bajo la luz de la justicia. El oficial dio la orden con voz firme, sin dejar lugar a discusión. Todos presenten sus documentos de identidad. Los acompañaremos a la comisaría para aclarar los hechos. ¿Y usted?, señaló a Rafael, queda detenido por daños a la propiedad privada y allanamiento de morada. ¡No! ¡No se lo lleven!, gritó Camila, tratando de correr hacia Rafael, pero otro agente la detuvo de inmediato. En ese preciso instante, los fuegos artificiales de Año Nuevo comenzaron a estallar en el cielo. Los estruendos alegres del exterior contrastaban cruelmente con la humillación y la vergüenza que se vivía dentro de la casa. La policía esposó a Rafael con frialdad y escoltó a los cuatro hacia los vehículos, bajo las miradas curiosas y los murmullos de los vecinos que habían salido a ver lo ocurrido. Desde la ventana de la casa de Carmen, Miguel y yo lo vimos todo. Cuando la última patrulla se alejó, llevándose a los traidores, Miguel se volvió hacia mí y me abrazó con fuerza. No dijo nada, pero pude sentir que sus hombros temblaban. Ya no era el mismo temblor de desesperación absoluta de aquella Nochebuena, sino uno distinto. El temblor del alivio, del dolor liberado y de la justicia que al fin se había cumplido. Le di unas palmaditas suaves en la espalda. «Vámonos, hijo», le dije con voz serena y firme. «Tenemos que ir a la comisaría. La obra todavía no ha terminado. Ahora es el momento de que aparezcamos nosotros, las víctimas». Condujimos hacia la estación de policía en silencio. Aún se oían algunos fuegos artificiales del Año Nuevo estallando a lo lejos, pero dentro del coche el aire era completamente distinto. Ya no había tensión ni ansiedad, sino una calma fría, la de quienes han ganado. El telón había caído, y ahora era el turno del autor de la obra de presentarse. El ambiente dentro de la comisaría era sofocante, con olor a papeles viejos, a café espeso y también a desesperación. Bajo la luz blanca del fluorescente, vimos a Camila y a sus padres sentados en una fila de sillas metálicas. Sus rostros estaban agotados y demacrados. La arrogancia y el aire de superioridad que siempre los acompañaban habían desaparecido, dejando solo el cansancio y el descuido. El amante, Rafael, había sido llevado a una celda aparte. Cuando entramos, la señora Elena se levantó de golpe, como una fiera acorralada, y trató de lanzarse hacia mí. «María, ¿cómo se atrevió a hacerle eso a mi hija? Maldita sea», pero un policía la detuvo a tiempo. «Siéntese, señora. Este es un lugar oficial, no para hacer escándalo». Ni siquiera la miré. Mi atención estaba solo en mi hijo. Miguel, con la serenidad y la firmeza propias de un médico, se acercó directamente al mostrador. Saludó con educación al oficial de turno y presentó su identificación junto con todos los documentos de propiedad de la casa.
Soy el doctor Miguel Álvarez, propietario de la casa número 14 de la calle Flores. Vengo a denunciar una entrada ilegal en mi domicilio esta noche. El oficial nocturno, quien había estado a cargo de la escena, miró a Miguel y luego al grupo de los Reyes, encogidos en su asiento. ¿Confirma que no autorizó la entrada de ninguno de ellos a su casa esta noche? En absoluto, respondió Miguel con voz firme y clara. Salí a trabajar por la tarde y no tenía idea de que fueran a ir. Romper la ventana para entrar es un acto delictivo evidente. El oficial asintió mientras tomaba notas y luego preguntó por Rafael. Miguel respiró hondo. Su mirada se dirigió directamente a Camila, que seguía con la cabeza gacha, sin atreverse a levantarla. El hombre, Rafael Cruz, es el amante de mi esposa. Tengo pruebas suficientes de que han mantenido una relación secreta por más de un año. Esta noche, junto con la familia de ella, convirtieron mi casa en su lugar de encuentro y celebración. Las palabras de Miguel estallaron como una bomba en medio de la comisaría. Incluso los policías se miraron entre sí, sorprendidos. Camila levantó por fin la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Rompió en un llanto desconsolado, pero esas lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de vergüenza. La vergüenza de ver su secreto sucio expuesto ante todos. Debido a la gravedad del caso y al daño intencional a la propiedad, Rafael fue detenido durante la noche para continuar con la investigación. Camila también fue retenida para rendir una declaración detallada y esperar el trámite de fianza al día siguiente. Los Reyes, tras firmar el acta y soportar las miradas de desprecio de los oficiales, fueron liberados casi al amanecer. Antes de irse, don Jorge me miró con odio, pero no se atrevió a decir una sola palabra. La mañana del 1 de enero, el primer día del nuevo año, Miguel y yo desayunábamos en silencio. El sol cálido entraba por la ventana, trayendo una paz que no habíamos sentido en mucho tiempo. De repente, el teléfono de Miguel sonó. Era un número desconocido, pero sabíamos perfectamente quién llamaba. Miguel me miró y yo asentí. Él activó el altavoz. Miguel, cariño. La voz de Camila sonaba entre sollozos al otro lado de la línea. Soy yo, estoy en la comisaría. ¿Podrías venir a ayudarme? Todo ha sido un malentendido. Te juro que solo fui por unas cosas. La cerradura se atoró y por eso Rafael rompió la ventana sin querer. Diles a los policías que me diste permiso de entrar a la casa, por favor. Me soltarán de inmediato. Miguel escuchó en silencio todas esas mentiras descaradas. Luego respondió con una calma tan helada que daba miedo, una calma sin el menor rastro de cariño. Está bien, Camila. No llores más. Te creo. Quédate ahí. Voy a la comisaría ahora mismo para arreglarlo todo. ¿De verdad? Ay, gracias, mi amor. Sabía que aún me querías, exclamó ella, llena de esperanza. El tono lastimero de su voz desapareció en un segundo. Sí, dijo Miguel antes de colgar. Dejó el teléfono sobre la mesa, me miró y soltó un suspiro largo. No voy a ir a ningún lado, mamá. Y cumplió su palabra. Apagamos el timbre del teléfono y pasamos todo ese día juntos, limpiando la casa, tirando todo lo que le pertenecía a ella. Hasta el anochecer, el abogado Alejandro llamó con noticias. Camila seguía detenida. Rafael, tras revisarle los antecedentes y descubrir que tenía una falta menor por alterar el orden público, sería retenido más tiempo para investigar. 2 días después, la familia Reyes tuvo que reunir una fuerte suma de dinero para poder liberar a su adorada hija. Lo más irónico, según contó el abogado, fue que mientras esperaban para tomarle declaración, Rafael escuchó toda la denuncia que Miguel había hecho sobre su relación con Camila. Ahí se dio cuenta de que solo era un peón, un idiota engañado en la farsa de su amante. Apenas obtuvo la libertad condicional, le mandó un único mensaje. No vuelvas a contactarme jamás, mentirosa. El último enfrentamiento fue por teléfono. Esta vez, la señora Elena me llamó. Su voz ya no era la dulzura fingida de antes, sino pura rabia y veneno. Usted es una vieja malvada. Si Miguel no supo cuidar a su esposa y ella tuvo que buscar la felicidad fuera, no es culpa suya. Ahora usted la hunde. Su familia no va a tener paz. Esta vez, me eché a reír. Fue una risa fría, llena de desprecio.
Señora Elena, la felicidad no se construye sobre la mentira ni dentro de la casa ajena. Su hija y su familia se aprovecharon de mi hijo, vivieron de su dinero y de su sacrificio, y ahora que todo se descubre, ¿culpan a la víctima? Son una familia sin vergüenza. Continué, con la voz firme, sin dejar que me interrumpiera. Y para que no se moleste en venir, todas las cosas de su hija, ropa, bolsos y los regalos de su amante, ya las empaqué y las mandé por mensajería a la puerta de su casa. Dentro del paquete va incluido un regalo especial de Año Nuevo de parte de mi hijo, el acta de divorcio firmada. Desde hoy, Camila Reyes ya no pertenece a la familia Álvarez. Colgué de inmediato, sin importar los gritos furiosos que seguían del otro lado. Con las pruebas irrefutables, las fotos claras del adulterio en Nochebuena, el informe detallado del detective Hernán sobre la relación que duró 14 meses y el reporte policial sobre el allanamiento y los daños a la propiedad, Camila no tuvo ninguna oportunidad en el tribunal. Ella y su familia nos habían entregado con sus propias manos todas las armas necesarias para destruirlos. El abogado Alejandro redactó un acuerdo de divorcio que llamó Sin Salida. En él, Camila no recibiría nada. Ni parte de la casa, ni del coche, ni de los ahorros que mi hijo había ganado con tanto esfuerzo, para evitar enfrentar un cargo penal por allanamiento de morada, una mancha que la perseguiría toda su vida, y para escapar de la vergüenza pública, Camila no tuvo más opción que firmar el acuerdo. Miguel, tal vez por el último resto de compasión hacia la mujer que alguna vez amó, aceptó darle una pequeña suma, apenas suficiente para empezar de cero. Ese fue el acto final, el cierre definitivo. La noticia se esparció rápidamente, como una mancha de aceite. En el entorno laboral, ningún secreto permanece oculto. La historia de Camila, la esposa que engañó al brillante médico y fue atrapada con su amante en plena Nochevieja, se convirtió en el chisme más candente en la empresa de turismo donde ella y Rafael trabajaban. Incapaces de soportar la presión de las miradas curiosas, los murmullos a sus espaldas y la vergüenza insoportable, tanto Camila como Rafael tuvieron que presentar su renuncia y desaparecer en silencio del lugar donde habían alimentado en secreto su relación prohibida. Nuestra vida poco a poco volvió a su cauce. La herida en el corazón de Miguel seguía ahí, lo sabía. Algunas noches aún escuchaba sus suspiros desde la habitación, pero ya no era una herida abierta que sangraba. Había empezado a cerrarse, convirtiéndose poco a poco en una cicatriz que nunca desaparecerá, pero que ya no duele. Solo sirve como recordatorio, como una lección dolorosa sobre la confianza y la traición. Mi hijo se volcó en el trabajo como una forma de sanar. Encontró alegría y propósito en salvar la vida de sus pacientes, en esas cirugías tensas que exigían concentración absoluta, sin espacio para pensamientos inútiles. La casa, que había sido testigo de tantas mentiras, necesitaba una purificación. Estuve a su lado, ayudándole a poner todo en orden. Empezamos lo que llamamos una gran limpieza. Todo lo que recordaba a Camila, sus vestidos caros, los frascos de perfume, las fotos de boda falsas, fue guardado en cajas de cartón y tirado sin el menor remordimiento. Después decidimos pintar de nuevo la sala. Escogimos un tono azul cielo suave, el color que siempre le había gustado a Miguel, pero que Camila despreciaba por considerarlo aburrido. Al pasar cada capa de pintura sobre las paredes viejas, sentí que borrábamos un capítulo oscuro de nuestra vida y cubríamos todo con un futuro más claro y tranquilo. La casa ahora era realmente suya, un espacio propio, seguro y sereno. Una noche de domingo, unas semanas después de que la tormenta hubiera pasado, Miguel y yo estábamos sentados en el patio trasero. Preparé una jarra de té de manzanilla caliente. El aroma suave se esparcía en el aire. Nos quedamos allí, observando juntos el atardecer teñir de rojo el cielo de Ciudad de México. El silencio entre nosotros ya no era pesado ni incómodo, sino un silencio de comprensión y paz. De pronto, Miguel me miró, extendió la mano y tomó la mía. «Gracias, mamá», dijo con voz cálida y sincera. «Si no fuera por ti, tal vez seguiría atrapado en el dolor y en la mentira».
Me salvaste. Más de una vez sonreí y le apreté la mano. Sentí un nudo en la garganta, pero eran lágrimas de felicidad. Cualquier madre haría lo mismo, hijo. Tú eres todo para mí. Nos quedamos ahí, juntos, viendo cómo los últimos rayos del día se apagaban detrás de los edificios. Sabía que el camino por delante no sería del todo fácil, que el corazón necesita tiempo para sanar, pero también sabía que estaría bien, porque Él es fuerte y porque siempre me tendrá a su lado. La historia de aquella Nochevieja fatídica quedará grabada para siempre como un recordatorio. En la vida, la verdad y la justicia pueden llegar tarde, pero siempre alcanzan a quienes no dejan de buscarlas. Y a veces, el amor silencioso pero firme de una madre es el arma más poderosa para proteger lo que más ama. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.